Los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, proyecto realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, que cuenta con los pregrados de Derecho y Geopolítica, facultad que se encuentra en proceso de acreditación en alta calidad, así como por su emisora en Internet CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes. En el programa presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos de la actualidad, de la región y del país. Voces del Derecho se transmite todos los lunes a las 8 de la noche por CES Radio, y no sería viable su realización sin la valiosa ayuda de la Oficina de Proyección Corporativa de la Universidad, por lo que agradecemos especialmente a Adriana Urrego, David Bentan y María Camila Rengifo. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora, radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en nuestro programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta @CES_radio. En estos espacios pueden sugerirnos temáticas y participar en el tema del día. De igual manera pueden contactarse en las cuentas de Twitter personal del suscrito @arenascorrea. Los invitamos a que participe e interactúe con todos los temas del programa. Las opiniones expresadas en este programa son enteramente personales de los invitados y el presentador y no constituyen línea institucional de la Universidad CES o de las empresas o instituciones a las que estén dichos invitados vinculados. Precisamente el día de hoy estaremos continuando una discusión que inició en el programa pasado y era el trazado de la huella que ha dejado la Corte Constitucional en jurisprudencia de tutela, autos y sentencias de unificación sobre asuntos relacionados con el arbitraje. Habíamos subdividido en el programa pasado la época en dos y habíamos dicho que había una época entre 1992 y 2003 y otra época entre el 2003 y el 2016. Sin embargo, el programa no nos alcanzó para tocar la primera época, por lo que venimos aquí con la segunda parte del periodo 1992 al periodo 2003. Y para eso tenemos como invitados nuevamente miembros del Semillero Interinstitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Derecho de la Universidad CES y del Colegio de Abogados de Medellín. Como invitados, entonces, hoy están aquí presentes Emanuel Castillo Piedrahita, estudiante de la Universidad CES, practicante del consultorio jurídico y miembro del Semillero Interinstitucional. Bienvenido. Muy buenos días, José David, compañeros y amada audiencia. Sebastián Domínguez López, estudiante de la Universidad de Antioquia, 10º semestre, auxiliar jurídico de la Oficina de Abogados Staff Integral y miembro del Semillero Interinstitucional. José David, qué bueno volver a compartir contigo y con los demás miembros de la mesa. Maguire Agudelo Cano, estudiante de 10º semestre, dependiente judicial de defensa y prevención legal y miembro del Semillero Interinstitucional. Una vez más, muchas gracias, José David, por invitarme a este programa. Y Juan Sebastián Álvarez García, estudiante de 10º semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia y miembro del Semillero Interinstitucional. Buenos días, José David, buenos días a los compañeros, a los oyentes, muchas gracias por esta nueva invitación. Bueno, ya tenemos la discusión planteada y es la Corte Constitucional en sentencias que producen efectos interpartes, en autos y en sentencias de unificación ha creado un criterio jurisprudencial en torno a las instituciones del arbitraje. Abordamos unas sentencias relevantes hasta el año 1996 o autos relevantes y en ese punto estábamos. Yo quiero que entonces arranquemos la discusión hoy con el periodo que toca, inclusive hicimos el comentario que en el 97 no encontramos decisiones de revisión en la Corte lo suficientemente significativas como para mencionarlas. Entonces vamos a iniciar discutiendo con Sebastián Álvarez las sentencias que datan del periodo del año 98-99. Sebastián. Muchas gracias, José David. Bueno, en ese periodo, digamos que podemos encontrar básicamente 3 sentencias que son relevantes para el tema que nos ocupa. Me gustaría iniciar comentando sobre la sentencia T294 del 99. Es una sentencia que trató un tema que posteriormente, como lo mencionaré en otra jurisprudencia de la Corte, que es la sentencia
SU 600 del 99 tratan unas temáticas similares y creo que se va como proyectando o decantando ya una línea jurisprudencial sobre lo que ha concebido la Corte sobre la procedencia de acciones de tutela frente a laudos arbitrales. En esta sentencia T294 del 99 radica pues en un conflicto existente entre una empresa embotelladora y un señor, una persona natural, a quien llamaremos en este programa Juan Bolas, debe ser primo de Pedro Pelotas, que hablamos en el programa pasado. Estas personas, la embotelladora y esta persona, tenían un contrato de distribución de productos de refrescos, de gaseosas. En dicho contrato se pactó una cláusula compromisoria y en la cual se estipulaba que el Tribunal de Arbitramiento se sesionaría en la ciudad de Bogotá y que serían los que compondrían este Tribunal de Arbitramiento serían árbitros del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de la ciudad de Bogotá. Surge un conflicto que no es el tema que nos ocupa en este momento. Surge un conflicto el cual es llevado ante un tribunal de arbitramiento por parte del señor Juan Bolas, quien sorpresivamente no convoca el tribunal de arbitramiento en la ciudad de Bogotá, sino que lo hace a través de el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición del Colegio de Abogados del Cesar. Digamos que ahí va como a radicar pues el centro de esta discusión, porque pues en la cláusula compromisoria se pactaba que sería la ciudad de Bogotá. Extrañamente la empresa embotelladora acude a las diligencias del arbitraje, está en el momento en que se van a elegir los árbitros y finalmente cuando el tribunal sesiona y tiene un laudo que le es desfavorable a la empresa embotelladora, quien fue la demandada pues en dicho acto, la empresa acude a la acción de tutela porque la empresa embotelladora, digamos, argumenta que hubo una violación al debido proceso, que hubo una vía de hecho por parte de este tribunal de arbitramiento, toda vez que se asumió una competencia que no le correspondía porque había una cláusula que expresaba que el competente iba a ser el tribunal que se sesionaría en la ciudad de Bogotá. Digamos que frente a esta discusión, en primera instancia, la tutela fue negada por parte del tribunal de la sección tercera del Tribunal Administrativo del Cesar y fue impugnada esa decisión y fue confirmada por la sección tercera del Consejo de Estado. Cuando llega esta actuación de la acción de tutela a la sala de revisión de la Corte Constitucional, la Corte, digamos, empieza, como lo venía mencionando, a señalar una jurisprudencia. Y digamos que la Corte señala que la jurisprudencia, si bien ha reconocido que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en ciertos eventos tienen asidero, sobre todo cuando hay una vía de hecho, como lo manifiesta el actor en esta acción de tutela, deben cumplirse además unos ciertos requisitos. Y uno de ellos, como lo mencionamos en una de las conclusiones del programa pasado, era que no existiesen medios de defensa, otros medios de defensa más adecuados para la protección de los derechos que se consideran vulnerados, o que existiendo esos mecanismos de defensa se abocara a un perjuicio irremediable y que necesitara una protección inmediata para poder prevenir aquel perjuicio. Digamos que en esa sentencia finalmente la Corte termina declarándola improcedente porque se evidencia a través de todo el proceso que la empresa embotelladora tuvo los mecanismos de defensa y no los ejerció o los ejerció en indebida forma, toda vez que si hubiese desde el principio solicitado, digamos, el recurso de reposición frente a la decisión que admitió la demanda ante el Tribunal de Arbitramiento del Cesar, no se hubiese visto abocada
a esa decisión arbitral que le fue adversa. Digamos que la Corte lo que señala es que ellos de cierta manera accedieron a compartir que ese tribunal del Cesar, pese a que no era el tribunal que habían pactado en la cláusula compromisoria, tenía competencia toda vez que acudieron al nombramiento de los árbitros y a las demás diligencias. Pero dicha discusión toma, digamos, un poquito de fuerza y digamos, ya se va como evidenciando que la Corte va a seguir por ese mecanismo en la sentencia SU 600 del 99, cuyo magistrado ponente fue el doctor Eduardo Cifuentes Muñoz. En este caso, mediante una acción de tutela interpuesta por Frost Merck ECO Inc. y Merck Frost Canada, interpuso una acción de tutela contra la empresa Tecnoquímicas S.A. Surge un conflicto en un contrato de distribución que tenían estas tres compañías y ellos habían pactado en esos contratos una cláusula compromisoria, la cual decía que el surgimiento de cualquier controversia, dicha controversia iba a ser resuelta por un tribunal de arbitramiento que sesionaría en Estados Unidos. En este momentico se me escapa la ciudad, lo cual no es como relevante pues para el caso. Y, lo importante es que ellos también habían pactado, digamos, un domicilio para llevar a cabo estas controversias. En dicha cláusula se había pactado que estas controversias pues conocería un tribunal internacional que iba a ser conformado por la Cámara de Comercio de la ciudad de New Jersey en Estados Unidos. Digamos que frente a este proceso hubo dos solicitudes de arbitraje, una que fue elevada por las empresas extranjeras Merck y Ciego Inc. y la otra compañía en el domicilio que habían pactado en la cláusula compromisoria. Y por parte de Tecnoquímicas fue intentada, se fue elevada una solicitud, de conformación de un tribunal de arbitramiento en la Cámara de Comercio de la ciudad de Bogotá. Una vez estas empresas extranjeras tuvieron conocimiento de que Tecnoquímicas había solicitado un tribunal de arbitramiento en la ciudad de Bogotá, interpusieron el recurso de reposición frente a esa decisión que admitió la demanda en el tribunal de la Cámara de Comercio de la ciudad de Bogotá. Pero cuando la Cámara de Comercio, el director del centro de arbitraje, da respuesta a ese recurso de reposición, dice que él no tiene competencia para decidir sobre ese recurso, toda vez que ese recurso, si bien lo consagra el decreto 2651 del 91 a criterio de este funcionario, dice que los centros de arbitraje solo tienen la función de colaborar para la conformación del tribunal, mas no tienen, digamos, la posibilidad de tomar decisiones dentro del proceso, porque las decisiones que se tomen deben de estar recubiertas de jurisdicción y competencia, lo cual el director no posee. Simplemente se limita como a la colaboración de la conformación, pero la competencia y la jurisdicción la asume el tribunal de arbitramiento ya conformado. Entonces, al presentarse pues esta negativa por parte del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, estas compañías extranjeras acceden al mecanismo de protección constitucional por excelencia, que es la acción de tutela, solicitándole al juez constitucional que ordenara digamos, inadmitir o rechazar la solicitud, sino que ordenara a la Cámara de Comercio contestar negativamente o positivamente, pero que emitiera alguna respuesta. En primera instancia, el Tribunal de Cundinamarca concede la acción de tutela, pero esa providencia fue revocada a través de la impugnación que hizo la Cámara de Comercio
por la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, digamos que expuso un argumento, y es que si bien, como lo mencionas también en el programa pasado, no existía para el momento, digamos, una fuerte regulación o una concisa regulación sobre el arbitraje. Entonces, la Corte Suprema de Justicia lo que argumentaba era que había una cuestión interpretativa, y era que podía decirse que, a la luz de la norma, podría interpretarse que los directores de los centros de arbitraje tenían solo la labor de coordinar, ¿cierto? Y que había otra interpretación de esa norma que señalaba que los directores de los centros de arbitraje tenían también la capacidad de admitir, inadmitir o rechazar las solicitudes de arbitramiento que les fueran solicitadas. En ese orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia se pegó del decreto 2659/91, donde se facultaba al director de los centros de conciliación y arbitraje para realizar pues los trámites iniciales, más no de tomar decisiones sobre el proceso. Cuando esta controversia llega a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional, digamos, hace unas precisiones sobre cuándo se configura una vía de hecho para que sea procedente la acción de tutela. Digamos que señala que una vía de hecho es cuando aquella persona que está administrando justicia se separa de los presupuestos legales, constitucionales o jurisprudenciales de una forma que no haya una duda razonable, o de una forma que no tenga o que no exprese unas razones de peso para decir por qué está actuando de esa manera. Entonces, digamos que la Corte señala que, además de que exista esa vía de hecho, debe existir el perjuicio irremediable y la inmediatez de este mismo perjuicio para que sea procedente. Una vez expuesto pues toda esta argumentación por parte de la Corte, aborda el caso concreto y señala que en el caso se evidencia que se le está vulnerando derechos fundamentales a estas empresas, toda vez que se le está violentando su debido proceso y se le está violentando el derecho a la administración de justicia, porque la Corte señala que no existe ninguna ambigüedad en la norma, ni que la norma sea, digamos, que permita una interpretación disímil como la que presentó la Corte Suprema de Justicia, porque las normas sobre arbitraje para la época, digamos que tenían o tienen en la actualidad también un componente, y es que hacen remisión a algunas normas del Código de Procedimiento Civil. En este caso, la Ley 287 del 96, en relación con el trámite inicial del arbitramiento, señala que para los asuntos de mayor cuantía se aplicarán las disposiciones consagradas en los artículos 428 a 430 y los parágrafos primero, segundo y tercero del artículo 232 del Código de Procedimiento Civil. En dichas disposiciones se señala la capacidad de admitir, inadmitir o rechazar, y que en ese sentido el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio tenía la responsabilidad de darle una respuesta positiva o negativa, pero de darle una respuesta a los accionantes en esta acción de tutela, toda vez que de no darles una respuesta, eso se vería afectado a través de todo el procedimiento arbitral, porque incide de manera sustancial las pretensiones que tenían en ese recurso de reposición las empresas extranjeras, toda vez porque ellos aducían que la Tecnoquímica se estaba tratando era de sustraerse de la decisión arbitral que se iba a tomar en los Estados Unidos, que era el domicilio pues del litigio, tal como había sido consagrado en la cláusula compromisoria. En ese sentido, la Corte señala que eso incidiría notablemente pues en la decisión o en el perjuicio que se le pueda ocasionar a estas empresas,
y que por ello debía entonces el director o el Centro de Conciliación y Arbitraje emitir una respuesta. Luego viene la sentencia T01 del 99, donde antes de que tomemos la sentencia T01 del 99, un chiste y una pausa. Chiste jurídico. Se dice que algunos tribunales de arbitramiento se declaran competentes en razón de la cuantía. Para la reflexión de los oyentes. Vámonos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Volviendo de la pausa, ibas a hacer referencia a otra sentencia dentro del periodo años 98, 99, 2000. Sí, iba a hacer referencia a la sentencia T061 del 99, la cual la controversia aquí radica entre unos empleados de carácter oficial de un hospital departamental y esta entidad de salud. Estos empleados, a través de su sindicato, presentaron un pliego de peticiones y finalmente, pues, después de muchas discusiones, se fueron a tribunal de arbitramiento para que decidiera. La decisión que tomó ese tribunal fue ordenarle, pues, a esa entidad que les incrementara el salario en un 19% a estos trabajadores oficiales. Posteriormente a la emisión de este laudo, el gobierno nacional, en esa época había un paro nacional, el gobierno nacional emitió un decreto en el cual le iba a incrementar el salario a todos los empleados públicos. El hospital, pues, que fue accionado en la acción de tutela que le estoy refiriendo, incrementó el salario, pero solo de sus empleados públicos, no de sus trabajadores oficiales. A los trabajadores oficiales les incrementó solo el 19% que había sido pactado en el laudo. El incremento de los empleados públicos fue superior al 19% que se le incrementó a los empleados oficiales. Entonces ello suscitó, digamos, unas discrepancias entre los trabajadores oficiales porque ellos se veían vulnerado su derecho a la igualdad. Ellos promueven acción de tutela, precisamente solicitando el amparo a este derecho a la igualdad, toda vez que no existía, según aducen los actores, una razón para que hubiese esa desigualdad entre los empleados públicos y los trabajadores oficiales, esa desigualdad salarial, porque la obligación de la entidad de salud era incrementar en igual proporciones el salario de todos sus empleados, sean de carácter oficial o sean empleados públicos. Digamos, la reflexión que nos deja esta sentencia, que retoma, digamos, alguno de la jurisprudencia ya señalada por la Corte, en la que se habla de los requisitos para que sea procedente la acción de tutela frente a laudos arbitrales, que eran las vías de hecho y con los requisitos que habíamos mencionado anteriormente sobre la inmediatez del perjuicio, que no existieran otros medios de defensa. La Corte lo que dice es que básicamente en el caso concreto no se evidencia que exista esa vulneración a ese derecho fundamental que impetran los actores, toda vez que existen diferencias en el régimen de lo que es los trabajadores oficiales y los empleados públicos, y señala básicamente que la acción de tutela no se puede convertir en ese, como lo mencionamos en el programa pasado, como en una nueva instancia, en una instancia donde las partes que se ven inconformes con el laudo arbitral o con cualquier otro tipo de decisión jurisdiccional acudan para ver satisfechos sus intereses, y mucho menos puede servir, digamos, de mecanismo para la protección de derechos de carácter económico. Creo que eso es... Sí. Sebastián, me parece interesante lo que planteas en esta última sentencia.
más que todo por el arbitraje en materia laboral, siendo la jurisdicción laboral destinada a la protección del trabajador en un claro desequilibrio por la condición con el patrono. Entonces, pactar una cláusula compromisoria en materia laboral no siempre podría estar llevándonos a un acceso eficaz de la administración de justicia. Claro que aquí digamos que hay que hacer una precisión, y es que no se trataba de, digamos, de una discrepancia entre unos trabajadores, así por decirlo escuetamente, y el hospital, sino de unos trabajadores sindicalizados. Entonces, cuando estamos en la presencia de que el sindicato como tal, legalmente constituido, presente un pliego de peticiones y no se llega a un acuerdo, pues esto se debe someter a tribunal de arbitramiento. Un conflicto laboral colectivo, Sí. más que individual. Más que individual, sí. Ok. Bueno, pasando un periodo posterior, se produjeron algunas sentencias de relevancia durante el año 2002. Y esas sentencias nos va a hablar Maggie Veragudelo. Bueno, voy a exponer sucintamente los temas principales que traen estas 4 sentencias que yo he traído y que me han parecido relevantes y que se dan todas en el año 2002. Particularmente 3 de esas, no sentencias, providencias de la Corte Constitucional, envuelven un mismo caso, es una novela completa. Inicia con la sentencia T046 del 2002, el auto A027 del 2002 y posteriormente la sentencia de unificación SU 837 del 2002. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, al final, obviamente, de estos 3 episodios en providencias constitucionales, pretendo llegar a que hay una conclusión interesante que puede ser importante para lo que estamos estudiando en este momento. ¿Qué sucede? Hay un conflicto entre una clínica en Bogotá y el sindicato, ¿correcto? Hay una convención colectiva, esta convención es denunciada pues por el sindicato y se convoca un tribunal de arbitramiento en la Cámara de Comercio. Se convoca el tribunal de arbitramiento obligatorio, surgiendo pues a partir de allí. El tribunal de arbitramiento profiere el laudo en el cual se conceden esos convenios pues a los que habían llegado, que eran de intereses económicos, y esto se lleva posteriormente a homologación en cuanto es inequitativo, y eso se lleva a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Laboral homologa el laudo por no ser manifiestamente inequitativo ni exorbitante en algunas primas y algunos aumentos de salario que se daban con empleados de esta clínica. Hay que tener en cuenta allí que el sindicato, la clínica, anexó como pruebas al tribunal de arbitramiento, antes de que profiriera el fallo, extractos emitidos por profesionales expertos, en los cuales se evidenciaba la condición carente económica en la cual se encontraba la clínica en este momento, y expresaban también que se iba a promover 9 de abril del 2000 un acuerdo de reestructuración de la empresa, aplicando la ley 550 de 1999, precisamente porque no había viabilidad económica de la clínica. ¿Qué sucede? Como ya lo había expresado ahorita, el tribunal profirió el laudo, pero no se pronunció ante esas pruebas que había anexado la clínica en su momento. Entonces, obviamente, la clínica presenta acción de tutela contra el laudo y el recurso de homologación, que valga la redundancia, lo homologa, pretendiendo que el laudo era contrario a la Constitución por violación del debido proceso,
porque el tribunal no apreció esas pruebas que se han presentado en su momento. En primera instancia, entonces, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca estima que el tribunal incurrió en vía de hecho por defecto fáctico y que por tanto vulneraba pues el debido proceso. Entonces, a raíz de eso se invalida el laudo y la sentencia de homologación y ordena al Ministerio del Trabajo que convoque al mismo tribunal de arbitramiento para que decida al respecto. Esto entonces es llevado a una segunda instancia, se impugnó por parte del sindicato, exponiendo principalmente que los árbitros en estos casos deciden en equidad y que no se les puede exigir que obren como jueces que deciden conflictos jurídicos, refiriéndose precisamente a que cuando los árbitros deciden en equidad no están obligados como tal a apreciar, a decidir con base estricta en las pruebas que se presentan. En esta segunda instancia, ya el Consejo Superior de la Judicatura, en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, revoca el fallo, considerando que no había violación del debido proceso porque el tribunal falló en equidad. Y por lo tanto no debía fundar, como estaba diciendo ahorita, no debía fundar su decisión en una valoración detallada de las pruebas, y porque la Corte Suprema, al decidir sobre un recurso de homologación, no puede resolver el conflicto económico, sino hacer un control de legalidad del laudo. Entonces, el problema jurídico al que se ve abocado el Tribunal Constitucional, nuestra Corte Constitucional en este momento, es si procede la acción de tutela contra un laudo arbitral, pese a que exista el recurso de homologación ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y si existen unos límites constitucionales que deben tener los árbitros al fallar en equidad para que esto no, digamos, afecte el derecho fundamental al debido proceso y que no sea susceptible de ser controlada por los jueces de tutela. ¿Cuáles son, digamos, los fundamentos que encuentra la Corte para decidir en este caso? Expone la Corte que efectivamente el laudo no tuvo en cuenta la denuncia colectiva presentada por la clínica y negó las aspiraciones consignadas que estaban allí, o sea, no se pronunció sobre las pruebas de las que les hablaba previamente. Y la Corte concluye que el Tribunal de Arbitramiento omitió tener en cuenta las circunstancias fácticas que rodeaban el conflicto laboral. Sin embargo, de esa sentencia se desemboca una decisión que, como vamos a ver posteriormente, fue controvertida, y es esto: declara que inválido constitucionalmente el laudo arbitral, sin embargo, sí le otorga validez a la homologación del mismo, ¿correcto? Eso lo fundamenta diciendo que el laudo, sí, pues como venía diciendo, no tuvo en cuenta ciertas pruebas, pero que el recurso de homologación sí las tuvo en cuenta, y que finalmente el recurso, la Corte Suprema de Justicia, al referirse a ese recurso, no tiene que hacer un examen de fondo, sino solamente referirse a la regularidad, a la legalidad del laudo, siendo esto pues que haya cumplido con ciertos requisitos formales. Correcto, entonces expone pues que el Tribunal de Arbitramiento ignoró completamente las circunstancias fácticas y no las tuvo en cuenta, pero que en la homologación sí se tuvo en cuenta, y por tanto entonces se da como esa decisión que termina siendo un poco ambigua y contradictoria. Entonces, a raíz de eso viene el segundo episodio de este caso, que es precisamente el sindicato lo que hace es presentar una solicitud de nulidad de esa sentencia T046 de 2002, teniendo como base principalmente que no puede invalidarse el laudo y sí convalidar esa sentencia. Vení, Maguire, qué pena te interrumpo. Yo me hago una reflexión frente a lo que estás diciendo, y no sé si alguno de los compañeros que están en la mesa tiene la respuesta. ¿Hasta dónde, digamos,
la homologación no es accesoria al laudo, porque es que lo que está planteando ahí me parece que tiene sentido. O sea, hasta dónde yo puedo anular un laudo y dejar la homologación si lo que le dio origen a la homologación fue el laudo. Precisamente eso es lo que viene a exponer posteriormente la Corte Constitucional en la sentencia de unificación, y es que estas sentencias, pues, para tener contexto, es pionera en este sentido, ¿cierto? A la hora de decidir cuando un tribunal de arbitramiento decide en equidad y cuando ante ello hay una sentencia de homologación. Precisamente a eso se refiere la Corte, y eso es lo que viene, continúo pues con mi exposición, a decidirse en el auto, ¿correcto? El auto precisamente dice que priva de validez y eficacia el laudo arbitral a partir de la ejecutoria de su fallo de tutela y al mismo tiempo deja incólume la sentencia de homologación de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Eso no expone la Corte, no tiene habida, porque una depende esencialmente de la otra y no pueden ser, son inescindibles, ¿correcto? Entonces, a raíz de eso, la decisión es que se anula la sentencia que estaba exponiendo previamente, la T046 del 2002, por lo tanto recobra validez jurídica el laudo arbitral, pero expone que la Corte Constitucional debe pronunciarse una vez más ante este conflicto. Entonces, tercer episodio, aquí ya se decide finalmente cuál es el desenlace. Y eso lo hace la Corte Constitucional mediante la sentencia SU 837 del 2002 del magistrado ponente Manuel José Cepeda. Bueno, hago la aclaración, las otras dos, la T046 y el auto también, magistrado ponente y magistrado sustanciador Manuel José Cepeda. En esa sentencia, básicamente, la Corte Constitucional hace, digamos, la misma argumentación que se hacía en la sentencia T046, agregando unos detalles importantes que son lo que le van a dar, obviamente, la diferencia sustancial al tema que se quería resolver. Menciona con mucho énfasis la función del principio de estabilidad de los laudos, menciona con mucha énfasis el hecho de la resolución de conflictos en equidad por parte de los tribunales de arbitramiento, expone que la acción de tutela sí procede contra un laudo arbitral y que su objeto debe comprender, cuando no se interpone como mecanismo transitorio, también la sentencia de homologación. Entonces, aquí revierte un poco lo que había dicho en la sentencia T046, y es que no solamente debe fijarse en el recurso de homologación, no solamente debe fijarse en ver si el laudo tuvo digamos, en un examen de legalidad o regularidad basado en los requisitos formales mínimos, sino que además también tiene que hacer un examen de constitucionalidad a ese laudo, correcto. Entonces ahí viene toda una argumentación exponiendo que si bien el tribunal arbitral puede decidir en equidad, eso no lo faculta para decidir arbitrariamente, y que de todas formas tiene que decidir basado en la Constitución y la ley, correcto. Entonces expone, pues, hago la acotación, la Corte Constitucional, los árbitros que deciden en equidad, sobre el hecho de que los árbitros que deciden en equidad no recae el mismo deber de razonar en derecho, puesto que, como su nombre lo indica, deciden en equidad. Su saber es distinto, consiste en razonar en equidad, lo que implica, entre otras cosas, que sus decisiones, lejos de ser caprichosas o arbitrarias, sean sustentadas a partir de las especificidades de cada caso. Entonces, esa es como uno de los sustentos que tiene. Y ese es el punto que me parece a mí más importante y más relevante, digamos, de esos 3 episodios de providencias constitucionales. Y es esto que voy a citar textualmente de esta sentencia SU de la Corte Constitucional. Dice: si bien la acción de tutela por vías de hecho procede contra el laudo,
y la sentencia que lo homologa, los efectos predicables de uno y otro acto son diferentes. Esto porque los árbitros deciden en equidad, mientras que los jueces fallan en derecho. Es así que los defectos de las decisiones judiciales, sustantivos, fácticos, orgánicos o procedimentales, no se aplican en su integridad ni en el mismo sentido a los laudos arbitrales en equidad y a las providencias judiciales. Hace un ejemplo aclaratorio interesante. Por ejemplo, un laudo no puede ser objeto de acusación por haber incurrido en un defecto sustantivo al no estar sustentado en normas legales. Obviamente porque la decisión no se basó estrictamente en las normas legales, es una decisión en equidad. Entonces, aunque la equidad impone límites sustanciales a los árbitros y a la manera como deben decidir, estos límites son diferentes a los que se derivan de las reglas legales para los jueces que deciden en derecho una determinada controversia. Es así como las causales de las vías de hecho se restringen y advierten un significado diferente en materia de tutela contra laudos. Me parece importante mencionar eso porque, como hemos visto, se ha ido creando jurisprudencia de en qué sentido puede accionarse por vía de tutela una providencia judicial. Y se ha ido creando ese precedente que se hace por defecto fáctico, sustantivo, orgánico, procedimental, que vaya inmerso en la vía de hecho. Entonces, lo que hace la Corte aquí es decir, si bien eso procede, tengas en cuenta que en los casos que cuando estamos hablando de un laudo proferido en equidad, no es tan así porque no aplican las mismas interpretaciones, la misma regla y pues el método de resolución de justicia no es el mismo, ¿correcto? ¿Ibas a decir algo, José David? Simplemente el hecho de que esa argumentación hasta se puede trasladar también entonces a los laudos de tribunales de arbitramiento en materia de derecho privado cuando, por ejemplo, sean en equidad por oposición a los que sean en derecho. Y es un rasero más laxo constitucionalmente para la evaluación en cuanto a los que son en equidad que en cuanto a los que son en derechos. Entonces, muy valioso el aporte en ese sentido de la sentencia. Entonces, sin embargo, pues la Corte como que es laxa, pero expone por qué es laxa y dice que es la primera vez, esta sentencia es pionera pues en eso, que se resuelve esa tutela contra el laudo que ha sido proferido en equidad y que por tanto, lo voy a citar textualmente, dice: analizada la motivación del laudo en su conjunto, se tiene que los árbitros afirman haber estudiado todos los documentos, balances, intervenciones, comunicados, pacto colectivo, denuncias, etcétera. Aunque cuando lo deseable y exigible, si se hubiera optado por aplicar el control estricto de constitucionalidad, cosa que no se hace por ser esta la primera vez que la Corte sienta una doctrina constitucional sobre el tema de la motivación exigida a los árbitros en equidad de tribunales de arbitramiento obligatorio. Entonces, como que se fijó solamente en que hubiera una motivación mínima, que lo hicieron pues los árbitros en su debido momento, pero que no fue tan exigente o que no hizo un control de constitucionalidad tan estricto por el hecho de ser la primera vez en que ocurría, o eso entiendo yo de este apartado, ¿correcto? Entonces, finalmente, la decisión es confirmar la sentencia que profirió el Consejo Superior de la Judicatura en Sala Jurisdiccional Disciplinaria cuando resolvió la impugnación frente al fallo proferido en el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria en el proceso de tutela que había promovido la clínica contra esa organización sindical. Exacto. Entonces, ¿sí se homologó el laudo? Sí. Listo, Maguire, gracias. Bueno, con esta sentencia nos vamos para una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio.
Volvemos con la sentencia T1089 del 2002, sentencia también analizada por MacGyver Agudelo. Gracias, José David. Sí, esta sentencia trae un mensaje pues que creo que es uno que hemos ido transmitiendo quienes hemos sido parte pues de estos dos programas, y lo voy a decir al final. Voy a simplemente a relatar un poco lo que sucedió, pero quiero llegar a ese mensaje. Esto es un conflicto entre una caja de compensación familiar y una empresa constructora que contratan para la construcción de un colegio por aproximadamente 1.000 millones de pesos. Se pagó el 50% de la firma del contrato y el 50% restante debía pagarse en pagos, valga la redundancia, parciales a medida que se adelantaba la ejecución de la obra. ¿Correcto? La caja termina unilateralmente el contrato y no pagó el 50% restante a la constructora, ante lo cual la constructora interpuso una demanda ejecutiva y en la conciliación se estipula que se resolverían las controversias por medio de arbitraje en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces se convocó se convocó el Tribunal de Arbitramiento. La Caja de Compensación presentó demanda de reconvención diciendo que no se cumplió el contrato, que era responsable por daños y perjuicios y que se debía condenar a pago de cláusula penal, ante lo cual el tribunal falló a favor de la constructora, esgrimiendo que se debían un monto pues 430 millones por concepto de facturas y otro tanto pues por concepto de intereses. Negó las pretensiones de la reconvención. Presenta recursos de anulación porque no se estudiaron las causales de nulidad absoluta, porque el laudo es contradictorio y porque el laudo recayó sobre puntos no sujetos a decisión de los árbitros y concedió más de lo pedido. El Tribunal Superior de Bogotá en Sala Civil... Quisiera una claridad para entender mejor el caso. En esa sentencia demandó inicialmente la constructora la Caja de Compensación. Demandó la constructora. Sí. Porque la Caja pero por la vía arbitral o por la jurisdicción ordinaria. Por la vía por la vía arbitral. Ah, ok. Ambas demandas, tanto demanda inicial y de reconvención, fueron por la vía arbitral. Sí, fue por la vía arbitral. Nos contaste que entonces hubo demanda de reconvención, y ¿qué pasó ahí en el momento en que presenta la demanda de reconvención? Sí, se presenta entonces también ante el fallo pues del tribunal, que el fallo fue a favor de la constructora. Se presentó recurso de anulación porque no hubo estudio de las causales de nulidad absoluta, porque el laudo era contradictorio y porque recayó sobre puntos no sujetos a decisión de los árbitros. Entonces resuelve la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, que declaró nulo el laudo arbitral porque precisamente encontró que las disposiciones fueron contradictorias en la parte resolutiva del fallo, y porque encontró también que recayó sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros, concedió las pretensiones pues de quien solicitó la anulación. Se dijo que el pacto compromisorio era nulo absolutamente, pues los árbitros no pueden decidir sobre la existencia y validez de unas modificaciones suscritas sin el estudio y aprobación que se requiere para los proyectos de inversión de las cajas de compensación familiar. O sea, de ahí que con estos conflictos que tienen que ver con las cajas de compensación familiar tenía que observarse una reglamentación especial que no se observó y quizá impedía el hecho de que eso fuera a tribunal de arbitramiento. Correcto. Entonces la controversia que fue asignada a los árbitros no pudo haber sido objeto de transacción dada la reglamentación legal que se requería. Entonces se interpuso acción de tutela. El constructor interpuso tutela contra la providencia por incurrir en vía de hecho y por haber vulnerado el debido proceso, porque el recurso de anulación que se instauró contra el laudo arbitral invocó la causal primera prevista en el artículo 162 del decreto 1818 del 98, pero no para que declarara la nulidad absoluta del pacto arbitral, sino para que con base en esa causal se declarara la nulidad absoluta del contrato verbal que, de acuerdo con el laudo arbitral, habían suscrito la constructora y la Caja de Compensación. La tutela entonces fue negada por el Tribunal Superior de Bogotá, puesto que había otro medio de defensa de ese derecho, cuál era el del recurso extraordinario de casación, y se impugnó dicha sentencia argumentando que el recurso de revisión no era suficiente para proteger el derecho y que no generaba la misma eficiencia que generaba la acción de tutela.
Entonces, básicamente lo que... Yo quisiera aclarar algo que me perdí. Mencionaste recurso de casación, pero ¿frente a qué recurso de casación? Ante el laudo, recurso extraordinario. Sí. ¿Y quién mencionó eso en la sentencia? Eso lo mencionó la constructora, fue la que solicitó. Pero es que los laudos no tienen recurso de casación. Pero es un recurso extraordinario, eso está taxativamente... Si nos pudieras comentar esa parte donde se menciona, ¿tienes la cita textual de esa parte? Bueno, yo lo señalo y lo compartimos para que... Sí, no te... Correcto. El caso es que, digamos, la decisión en ese sentido, cuando llega a Corte Constitucional, es el mensaje pues que a mí me parece importante resaltar y que creo que lo hemos dicho y lo hemos conversado acá. Y es precisamente, miren que lo que se expone es que el recurso de revisión no era suficiente para proteger el derecho y por tanto se recurría a la acción de tutela porque se creía que era más eficiente. Y lo que responde la Corte Constitucional es, un momento, si se tienen otros recursos para hacer valer una pretensión, hay que hacerlos valer antes de incluso llegar a la acción de tutela. Yo quiero, Maguire, por claridad de pronto hacerte un paréntesis y aquí pues pude acceder al texto de la sentencia y creo que sí fue de pronto un gazapo y te voy a leer una parte de la sentencia que dice: el 14 de febrero de 2002 la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela invocada por Proctor Limitada. Para ello argumentó, estamos hablando de la misma tutela, ¿cierto? Sí. Que la acción de tutela no procede cuando existe otro medio para la defensa judicial del derecho al debido proceso y que en el caso presente la sociedad actora tenía a su disposición el recurso extraordinario de revisión para atacar la decisión tomada por la Sala Civil del Tribunal. O sea, de pronto estábamos hablando de recurso extraordinario. Puede haber cometido una revisión. Porque en vía de laudos los únicos recursos admisibles, y ya estamos en el 2002, ya el régimen de solución de conflictos se condensó en el decreto 1818, ya vino la ley 446 del 98 que dio la orden de recoger esa normativa dispersa, de recoger lo que está en el decreto del 89, de recoger lo que está en la ley 23 del 91, de recoger lo de los decretos reglamentarios en un único decreto, donde de pronto ya de una forma muy clara se dice que los recursos que tiene el laudo arbitral son solo dos extraordinarios, que son la anulación y la revisión. Toda la razón, José David. No, pero de pronto se te pasó y de pronto el oyente se desvía un poquito ahí. No, toda la razón. Lo dije mal, tuve aquí una confusión y efectivamente es el recurso extraordinario de revisión, pues. Entonces, precisamente el punto es ese. La Corte expone que si teniendo ese recurso no se usa porque se dirige directamente a utilizar la acción de tutela, y el mensaje que, pues sí, digamos la razón de la decisión, que para mí es el mensaje importante a resaltar pues de esta sentencia, es precisamente que la Corte expone que si se tienen esos recursos no se puede tratar de querer darle a la tutela un carácter de instancia, y eso es lo exponía yo también en el primer programa, que es lo que creo o me parece que ha ido sucediendo a través de los años, a través de, digamos, de la concesión de derechos por esta vía. Entonces ya se ha tomado como una costumbre de presentar tutela, incluso cuando se tienen otras vías, incluso cuando puede que no sea procedente. Correcto. Y es, digamos, lo que hablamos incluso, y una de las conclusiones que nos quedó del primer programa, y es que finalmente la Corte empezó desarrollando esa jurisprudencia donde no se cayera como en lo que se ha denominado pues también muy coloquialmente como la tutelitis, pues tutelar por todo, sabiendo que existen otros mecanismos de defensa, y fue una de las conclusiones que presentó Emanuel en el primer programa, la que decía que digamos las personas que pretendan acceder a este amparo constitucional deben verificar que no tengan otro mecanismo de defensa, o que si lo tienen se evidencie un perjuicio irremediable de carácter inmediato. Claro. Entonces, a raíz pues de esa ratio decidendi, que al finalmente era el mensaje que yo quería resaltar, la Corte resuelve confirmar la sentencia que ha proferido el Tribunal Superior de Bogotá.
Y no sobra reseñar que tiene cierta conexidad con la T570 del 94 de la que hablamos en el programa pasado, porque ahí también se dio como argumento de refuerzo la improcedencia del recurso, perdón, la improcedencia del uso de la tutela, como lo dice aquí Sebastián Álvarez, la improcedencia de la tutela para este tipo de asuntos donde está pendiente o no se ha presentado un recurso extraordinario de revisión. Entonces, bastante interesante. Claro está que en el periodo 2003 a 2016 vamos a encontrar sentencias de casos como el de Conidra, Aguas de Urabá, municipio de Turbo, donde se recurrió a la tutela directamente sin invocar el recurso extraordinario de revisión. Pero eso ya es un tema que discutiremos en otro programa y ya más acercado a la actualidad de cómo está el estado del arte con esas sentencias o providencias en torno a asuntos de arbitraje. Muy bien, entonces ya llegando al final de esta primera sección de periodos que llega hasta el 2003, nos va a hablar del año 2003 Sebastián Domínguez. Sebastián. Sí, José, mira que en el 2003 resultan varias sentencias frente al tema del arbitraje, sentencias de tutela, sentencias de unificación, y que me parece, para mí, 3 sentencias taquilleras frente a este asunto. Podemos hablar en esa época, podemos hablar, por ejemplo, de la T136 de 2003, cuyo magistrado fue Jaime Córdoba Triviño. Para entender esta sentencia, me parece necesario hablar de un poco sobre el contexto en el que se plantean sus antecedentes. Entonces, el Hospital Militar Central y Centrimed Limitada celebraron un convenio de asociación donde uno de ellos obligó a suministrar servicios de imágenes diagnósticos al otro. El Hospital Militar, por alguna circunstancia, porque al director del hospital dentro de este convenio se le limitaron algunas funciones y por lo tanto decidieron instaurar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo una demanda de nulidad contra el convenio anteriormente dicho, sin respetar los requisitos pactados entre ambas partes. Frente a esto, Centrimed Limitada se dirigió ante un centro de arbitraje para tramitar sus pretensiones indemnizatorias ante el supuesto incumplimiento de las obligaciones por parte del hospital. El hospital solicitó la suspensión del trámite arbitral invocando el hecho de que se estaba llevando a cabo un proceso de nulidad absoluta del convenio ante la jurisdicción contencioso administrativo. En esta parte me gustaría aclarar que la Corte Constitucional también tiene un avance, y es por lo siguiente. Al inicio, el Tribunal de Arbitramiento, conformado por 3 árbitros, negó la solicitud indicada por el hospital, ya que invocó que la cláusula compromisoria que estaba regulada en ese entonces, en el artículo 116 de la Ley 446 del 98, que dicha cláusula es autónoma respecto a la existencia y validez del contrato del cual forme parte. El hospital decidió ir ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que se resolviera sobre dicha suspensión y mediante un auto. El Tribunal de Arbitramiento decidió suspender ese proceso. Una vez anteriormente habiendo dicho que no, decidió suspenderlo porque hubo una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Respecto a esta decisión, Centrimed Limitada vio vulnerados sus derechos fundamentales del debido proceso y el acceso a la administración de justicia, pues consideró que dicha decisión constituye una vía de hecho. Para la Corte Constitucional, el pacto arbitral es una institución judicial compuesta por la cláusula compromisoria y el compromiso, y el arbitramiento es un negocio jurídico en el que las partes acuerdan someter sus controversias al conocimiento y decisión de particulares que administran justicia. Esto es decir, hablamos de los árbitros. Respecto a la cláusula compromisoria, la Corte indica que si bien tradicionalmente se ha entendido que esta es accesoria respecto del contrato de origen, que da origen a los conflictos sobre los cuales habría que fallar, el Tribunal de Arbitramiento
pues acoge a la doctrina internacional que ha decidido conferirle un carácter autónomo, por lo que no podría aplicar el hecho de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal en caso que se declare la nulidad absoluta del contrato que lo contiene. De esta manera, la Corte se adapta y se acoge a lo dicho por la doctrina internacional y el derecho contemporáneo de la época y brinda garantías propias de un Estado social de derecho, democrático y constitucional que defienden cierta autonomía que poseen los tribunales de arbitramiento en cuanto es un método de atomización de la justicia. Esta autonomía de la cláusula compromisoria hace parte de la potestad de la configuración legislativa y está acorde con las tendencias que desde la época de esta sentencia se ventilan en el ámbito internacional. Vemos pues cómo el impacto de una sentencia de tutela puede influenciar dentro de una decisión tomada en un tribunal de arbitramiento. Es decir, esta sentencia denota el poder de la tutela como última ratio para defender los derechos fundamentales que se vean comprometidos dentro de un trámite arbitral, en este caso el debido proceso y el acceso a la administración de justicia. En defensa de las garantías constitucionales y de la tendencia internacional del arbitraje, la Corte indica que el carácter autónomo de la cláusula compromisoria debe ser reconocida, pues aunque se esté debatiendo de la nulidad absoluta del contrato que la contiene, la cláusula sigue teniendo efectos y por lo tanto no puede suspenderse el proceso arbitral a la espera de la decisión del juez ordinario o contencioso. En este orden de ideas, José, la Corte decide revocar la decisión del Tribunal de Arbitramiento de suspender el trámite y es aquí donde la tutela muestra gran relevancia y poder dentro de los procesos arbitrales, pues puede cambiar por completo una decisión en aras de las garantías fundamentales y constitucionales. La Corte Constitucional, ya pasando a otra tutela, en la sentencia SU 058 del 2003, cuyo magistrado ponente es Eduardo Montealegre Linet, dispone que la acción de tutela es procedente en cuanto a las actuaciones judiciales, siempre y cuando se traten de actuaciones de hecho que riñan contra los preceptos constitucionales, ya como lo hemos mencionado dentro de la mesa, es decir, que un juez o un árbitro perfectamente pueden generar un acto o omisión que vulnera o amenaza derechos fundamentales, caso en que procedería la acción de tutela. Frente a este tema es importante mencionar el Pacto de San José y la interpretación que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este pacto que hace parte pues del bloque de constitucionalidad. Se dice entonces que las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos humanos en ese pacto deben ser protegidos por un órgano judicial imparcial, independiente, apto para determinar la legalidad de las actuaciones cuando un procedimiento judicial pierda o ponga en peligro la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades. Este pacto legitima la existencia de un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo como el de la tutela ante los jueces y tribunales competentes que ampare a una de las partes contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o las leyes. Resulta interesante, José, esta sentencia, pues enmarca el alcance de una intervención del juez de tutela frente a vías de hecho nacientes de decisiones judiciales, por lo que primeramente indica que la tutela solo procede, como se sabe, si existe una amenaza o vulneración de los derechos fundamentales de la parte demandante. Segundo, que en aras de tomar en cuenta el principio de la autonomía judicial, este no restrinja la participación del juez de tutela cuando el juez o árbitro desconozca el precedente judicial aplicable al caso. También que el juez o árbitro interprete el ordenamiento jurídico de manera incompatible con la Constitución, que el juez o árbitro incurra en vía de hecho y finalmente que la protección efectiva del derecho fundamental violado demande del juez constitucional que resuelva el problema de fondo. Lo que quiere decir lo anterior es que el juez constitucional tiene facultades limitadas para estudiar el proceso y la sentencia judicial sometida a su control, pues únicamente podrá cuestionar aquellos aspectos del trámite del proceso, la sentencia o el lado arbitral que de suyo conlleve a la violación de un derecho fundamental.
Cabe resaltar la importancia en la mayoría de los casos que la tutela sea el último mecanismo de defensa judicial, pues puede observarse en la sentencia T 1228-2003, última sentencia que quiero mencionar, cuyo magistrado ponente es Álvaro Tafur Galvis, y que además pues nos devuelve a los inicios de estas huellas que nos hablaba Emanuel frente al recurso de homologación, solo que en este caso se aplicaría el recurso de anulación, porque la Corte en esta sentencia omite un análisis profundo del caso en el que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aparentemente incumple un contrato celebrado contra Grasas y Derivados Graesa S.A. y otras 3 empresas más, invocando la cláusula compromisoria por el incumplimiento contractual. El árbitro único, al escuchar a las partes y analizar la materia probatoria aportada, decide declarar el incumplimiento de las obligaciones de las entidades estatales mencionadas y por lo tanto el pago de perjuicios a las empresas mencionadas con valores muy altos. En vista de esto y después de acudir a diferentes instancias para la defensa de sus derechos, el Ministerio realiza acción de tutela contra el árbitro único por no realizar un debido proceso en el trámite arbitral. Se observa que la Corte Constitucional no ahonda en el caso concreto, pues al ser una acción de tutela evita pronunciarse sobre el fondo del asunto y destaca el hecho de que realmente el Ministerio que la acción de tutela pues para el Ministerio no fue su último mecanismo de defensa, faltando así el recurso de anulación del laudo arbitral, por lo que la Corte se basa en este argumento para confirmar el fallo del tribunal y el juzgado ad quem, quienes tampoco conceden el amparo de los derechos. Frente a lo anterior debe hacerse una reflexión, José y compañeros, ya que es por ello que el salvamento de voto realizada por el mismo magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis llama la atención sobre el poder de la tutela en este sentido, ya que pues queda en entredicho si esto podría proteger otros derechos mediante una sentencia de tutela extra o ultra petita, donde por ejemplo para el magistrado opositor, para ese caso concreto de esa misma sentencia, podría ser el derecho de la igualdad, y que el hecho de no haberse realizado el recurso de anulación no debe ser tan estricto como para negar el amparo de los derechos constitucionales. Pues me parece que el magistrado Álvaro Tafur Galvis en este salvamento de voto tiene como una reflexión muy laxa también en este sentido, y pues aún no se ha cogido pues como esa interpretación de ese pensamiento. Me parece interesante lo que dice Sebastián frente a la tutela que ordena quitar la medida de suspensión del Tribunal de Arbitramiento, puesto que, como hemos visto en muchas de las sentencias ya citadas, tanto en este programa como en el anterior, muchas veces se ha hecho uso desmedido o mal uso del mecanismo de la tutela, mientras que me parece peculiar y debería ser la regla general que la tutela se use de una forma que efectivamente pueda servir para garantizar los derechos y no obstaculice la administración de justicia. A mí, Sebas, me pareció muy interesante lo que hablaste sobre la independencia y la autonomía que tiene la cláusula compromisoria. Nunca me lo había pensado, nunca me había preguntado, pues si finalmente la cláusula compromisoria está pues pactada en un contrato y el contrato es declarado nulo. Se supone que un acto declarado nulo nunca produjo efecto, nunca nació la vía jurídica. Entonces, ¿qué pasaría con esa cláusula compromisoria? Podría decir uno de los participantes en ese litigio en el Tribunal de Arbitramiento que se vio abocado a acudir a un tribunal de arbitramiento con una cláusula que sería, digamos, inválida en este caso, pero lo que habla sobre la independencia y la autonomía de la cláusula me parece muy relevante. Porque y finalmente así el contrato, donde está pactada esa cláusula que sería accesoria al contrato,
finalmente, así sea declarado nulo, la cláusula y el laudo como tal tendrá fuerza vinculante. Claro que sí, Juan Sebastián, y de hecho me parece muy importante tu cuestionamiento, y de hecho pues yo también tuve la misma pregunta, y es más que evidente la respuesta. Tú mismo lo has dicho. El recurso de anulación sirve para que el juez verifique las causales de nulidad invocadas por el actor. No hablamos de una nueva oportunidad para revivir el debate planteado ante el Tribunal de Arbitramiento, pues el juez ordinario contencioso, del que está veado el pronunciamiento sobre el fondo del litigio, debe, frente a este recurso, solamente limitarse a la verificación de la validez del compromiso o la cláusula compromisoria, ¿cierto? O del laudo arbitral también, pues. Sin embargo, el carácter limitado de las facultades del juez que conoce el recurso de anulación, nada le impide al Tribunal Superior o el Consejo de Estado pronunciarse oficiosamente sobre las nulidades absolutas que afectan el compromiso o la cláusula compromisoria. Y esto pues atendiendo a las causales de nulidad que marca el Código Civil en el artículo 1741. Si el negocio jurídico que dio lugar a la convocatoria del Tribunal de Arbitramiento está afectado por la nulidad absoluta, debe declararse esta nulidad, pues tal declaratoria constituye un imperativo legal. Además, como ante esta situación queda sin fundamento jurídico alguno el proceso arbitral, desatado, debe también declararse la nulidad del laudo arbitral en el proferido. Sin embargo, pues, como ya lo hemos dicho, la cláusula compromisoria dentro de su carácter autónomo seguiría teniendo unos efectos que se podrían debatir. Bueno, me interesaría saber, Sebastián, si hizo alguna mención en estas sentencias, las que mencionaste de contratación estatal, si en ellas se hizo alguna alusión a de pronto algún acto administrativo involucrado con la negociación, o solo se tocó el tema de la contratación. Solamente se tocó el tema de la contratación. Porque un incumplimiento contractual entre una entidad estatal, en este caso un ministerio, y unos particulares, en el cual el ministerio incumplió unas obligaciones y sencillamente los implicados pues decidieron acudir ante un tribunal de arbitramiento. Okay. Y aquí envía advertencia a los oyentes: el objeto de este estudio es verificar huellas trazadas por la Corte Constitucional, y lo que haya dicho el Consejo de Estado en algunos otros asuntos pues acaba siendo, para efectos de esta charla, algo, digámoslo, contextual, pero no lo central, y que no hagamos alusión pues a las situaciones que ocurrieron en casos muy conocidos y muy sonados, como el de el sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá contra el consorcio hispano-alemán, donde se retrotrajeron a la vía arbitral muchas situaciones que tenían que ver con actos de la administración que no podían ser llevados donde los árbitros, porque no existían en el criterio de nuestra jurisdicción de lo contencioso facultades para que un tribunal de arbitramiento dirimiese un asunto de una nulidad, por ejemplo un acto administrativo. Eso no lo mencionamos, puesto no hace parte de la línea jurisprudencial que trazamos, incluso haciendo el paréntesis o la advertencia de que la famosa sentencia de la amigable composición, la SU 091 del 2000, que toca parte del litigio del metro con el consorcio hispano-alemán, tampoco la trabajamos en este coloquio, porque se centraba más en el problema de la amigable composición que en el problema del arbitraje, y es una advertencia, pese a que se dio en paralelo con el gran litigio arbitral que se da entre las dos empresas, no tocó temas fundamentales que delineen unas reglas o subreglas concretas específicas para arbitraje que diera lugar, digámoslo, a ser mencionado en la discusión. Considero pues que hemos hecho hasta el momento un recorrido bastante importante entre el año 1992 con el primer programa, el año 2003, y próximamente nos acompañarán más partícipes del semillero para hacer un barrido del periodo 2003 al 2016. Les agradezco a todos los partícipes del programa, espero tenerlos aquí nuevamente, y una despedida para los oyentes. Las entrevistas, los debates, la opinión
y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio.